Vamos a empezar por un aspecto de un, diría, un prejuicio que se tiene con el cristianismo, como si en el cristianismo a la mujer se la relegara. ¿Por qué? Porque no hay mujeres sacerdotes, porque un montón de cosas. La Biblia es machista. ¿Cómo es eso de que primero creó al hombre y siempre después de la mujer? Y luego la mujer es la que mete la pata en el pecado. O sea, entonces es como la gente cree que es un aspecto de machismo por parte de la escritura. Hay una frase básica en la apologética, que es la defensa de la fe, que dice: un texto sacado de contexto siempre será un pretexto. Un texto sacado de contexto siempre será un pretexto. Entonces, a veces es falta de formación, porque voy a poner nada más un ejemplo, no voy a dar una clase de apologética, me voy a enfocar en otras cosas, pero cuando Adán ve a Eva, ¿qué dice? ¿Se recuerdan? Que ve a Eva y dice: esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Entonces ahí es donde la primera cosa es como, nuevamente, podría ser como un tipo de machismo, pero el problema está que en el hebreo no existe el superlativo. Voy a poner un ejemplo con un libro también de la Sagrada Escritura. Hay un libro que seguramente ustedes conocen, El Cantar de los Cantares. ¿Qué significa el Cantar de los Cantares? Parecería como una redundancia, pero Cantar de los Cantares, como no hay superlativo, la canción más hermosa se dice Cantar de los Cantares. Entonces cuando Adán dice: esta es carne de mi carne, está elevando a la mujer como lo más valioso que él tiene. O sea, no le está diciendo: mira, dependes de mí nada más, no, le está diciendo carne de mi carne, es decir, le está dando el superlativo de su carne. O sea, esta es el mayor tesoro que tengo. Entonces, pero obviamente esa parte pues usualmente no se ve en el ambiente y siempre se ve el aspecto negativo. Aunque ciertamente en esencia el hombre y la mujer son iguales, en esencia, es una igualdad diferenciada. Primero, físicamente es evidente que somos diferentes, pero también en ciertos roles Dios va poniendo, no porque unos roles sean más importantes que los otros, sino porque exactamente la contextura de un hombre y una mujer, no solamente física, sino psicológica, espiritualmente, son diferentes. Necesitan saber cuál es el lugar correcto de cada uno para que puedan ser complementarias y poder trabajar. Porque cuando la mujer quiere tomar roles del hombre y el hombre quiere tomar roles de la mujer, etc., entonces ahí se hace, como dicen los cubanos, un arroz con mango. Entonces ahí se da un revoltijo ahí. Entonces me parece que por eso Dios, sobre todo en las cartas de San Pablo, por ahí en Pedro también menciona algo, y siempre pone el rol del hombre. Va a ser la única cosa que voy a mencionar del hombre, de ahí más voy a poner con los aspectos de las mujeres, esto para que se lo lleven a sus maridos, ¿no? Porque es el hombre ciertamente es cabeza, dice San Pablo. Tiene que ser cabeza de la mujer, pero cabeza no implica un autoritarismo, al contrario, la llevamos de perder nosotros, porque en un pleito el primero en perdonar tiene que ser la cabeza, el hombre. El primero en tomar la iniciativa para la oración tiene que ser el hombre. El primero en todo, si es cabeza tiene que ser el primero en todo, no solamente en la autoridad. Entonces, si se ven eso de que es cabeza, machismo, ¿no? Muy al contrario, es una súper responsabilidad para un varón, porque tiene que ser el primero en todo, ¿verdad? Es decir, el hombre, simplemente en el aspecto espiritual, el hombre es el que tiene que llevar la fe al hogar. Es la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Custodiar ese tesoro, formarlo, ¿verdad? Porque es la parte de la interioridad de la mujer, ¿verdad? La mujer la mujer no salió de la tierra, salió del costado, de lo interior. Entonces está llamada a un aspecto más interior. Dentro de sus entrañas se gesta la vida. Entonces todos sus órganos sexuales en ese sentido son internos también. Entonces físicamente, emocionalmente y espiritualmente Dios ha llamado a una interioridad más a la mujer. Y la interioridad es para custodiar, para cuidar. Entonces la iniciativa siempre tiene que ser del varón. Y pues esa es la primera cuestión, hay que promover esa parte, en el caso de las casadas, no teniendo
quitándoles ese lugar a los varones. El varón es el que tiene que ser la cabeza del hogar, tiene que ser la cabeza, el primero en traer la fe, pero ustedes en complementar. Es decir, no es que porque no inician este proceso ustedes son menos, ¿no? Porque ustedes tienen también una tarea grandísima que es custodiar, cuidar, alimentar, fortalecer lo que el hombre tiene que iniciar. Entonces, eso como una breve introducción. Me hablaba un aspecto de que diera poder discernir acerca de los talentos. Obviamente sería esto casi para dar un retiro completo. Entonces yo voy a mencionar ciertas cualidades, o ya podemos llamarlos talentos, que Dios ha dado por esencia a la mujer. Por el simple hecho de ser mujer, usualmente tienen esto. Entonces, voy a mencionar dos y voy a desarrollar ahorita esto de los talentos. La primera es le he llamado conectividad cerebral. El primer talento que tiene una mujer y que el hombre no lo tiene, y esto es científicamente comprobado, es de que la mujer tiene trabajamos diferente cerebralmente. Y esto es científico. Nuestro cerebro tiene unas cosas que se llaman neurotransmisores. La mujer tiene más neurotransmisores y los conecta y trabaja de diferentes maneras. El hombre es más, vamos a decirlo, más cuadriculado. Por eso el hombre es muy bueno para las cosas técnicas. O sea, a él le pones a arreglar un motor y él se pone en las cosas, ¿verdad? En cambio, dice un amigo sacerdote mío, dice, la mujer puede estar teniendo relaciones con su esposo y está pensando si su hijo comió, si ya llegó a la casa, que si todo conecta, todo conecta. ¿Por qué? Porque el hombre es como cajitas y la mujer es como cables, todo un cablerío. Entonces conecta todo. Entonces, esa conectividad no es mala ni buena, depende de cómo se use. Más dolores de cabeza. Puede ser también que por ahí venga la cosa también, pero bueno, el punto es de que ustedes procesan las cosas diferentes a como las procesa un hombre. Es más, voy a robarle a este mismo amigo sacerdote, él dice una cosa bien interesante, un tanto en broma, ¿va? Pero dice, si se fijan, cuando un hombre va a ver la televisión está viendo el partido de fútbol, lo que está viendo, y en cambio un grupo de mujeres no están viendo usualmente la televisión, están hablando, o sea, ¿por qué? Porque a la vez no es que no están poniendo atención en la televisión, a veces tienen esa capacidad como multitasking de hacer muchas cosas al mismo tiempo porque les da su capacidad de cerebro, pero el hombre no tiene esa capacidad, no trabajamos así. Y es ahí donde viene la primera cuestión. Y además vas manejando. ¿Por qué es un talento? Y en este sentido, o al menos quiero ponerle el aspecto de un talento. La conectividad cerebral, por ejemplo, está a favor de la maternidad. Si una mujer no procesara así las cosas, no pudiera ser madre. No pudiera ser madre. ¿Por qué? Porque tiene que ver en su alimentación y la del niño. En saber cuando el niño llora porque está sucio, porque tiene hambre, o sea, y se hacen expertas en eso. A veces van haciendo como mapas visuales de los mismos hijos. Ustedes saben ya cuando un hijo está triste, no está triste, o sea, hacen mapas, y eso es cerebral. Hacen mapas visuales. Este mismo sacerdote amigo mío dice, si a veces tú ves a la mamá con el recién nacido y lo ve y le dices, ya deja de ver que lo vas a desteñir, pero no, es que van haciendo mapas visuales de sus gestos, ¿verdad? Precisamente porque su cerebro les da esa capacidad. Entonces es un talento, por ejemplo, en el caso de la maternidad es un talento, pero aquí viene la cosa. Esto que no es bueno ni malo, es una condición física que Dios ha dado, claro, para bien, pero se puede utilizar para mal. Yo pongo la conectividad cerebral, puede darte dos extremos, uno bueno y uno malo. ¿Cuál es el bueno? El saber ocuparse. ¿Y cuál es el malo? El saber preocuparse. Cuando tú conectas todo, tú te puedes ocupar más eficientemente de las cosas. Está llorando el niño y tú puedes ser más activa, más efectiva. Ya visualizas de que vas a salir con el niño y tú sabes que tal niño necesita 3 pañales, aquel nomás con 1, aquí, o sea, ya empiezas y eso te ocupas nada más. Pero el problema está cuando empieza la preocupación y eso que desestabiliza. Lo vemos en el caso de Marta y María, con Jesús. Jesús no le reclama que esté Marta haciendo la comida y todo eso, sino le dice, Marta, Marta, muchas cosas son las que te preocupan.
¿Qué preocupan? Porque la preocupación ya es conectarte y empiezas a desestabilizar el orden de las cosas, ¿va? No, pero es que, si esto no pasa y no pasa, o sea, se te va tu mente y te empieza a afligir por cosas que ni siquiera han pasado. Una cosa es la prudencia y otra cosa es la ansiedad. Entonces, este talento que tienen para conectar, hay que tener cuidado porque una cosa es la ocupación y otra cosa es la preocupación. La preocupación. Además, que la preocupación obviamente por esencia es estéril. Ninguna preocupación ha resuelto nada. Absolutamente nada. Entonces, está lo típico que se dice de sabiduría popular. Si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, pues, ¿por qué te preocupas? O sea, en este sentido, hay que monitorear esa parte. ¿Por qué? Porque esa capacidad de conectar todo te puede ayudar a ocuparte, a ser una mujer prudente, saber cuándo, o sea, prevenir las cosas, o a preocuparte. Y ahí es donde viene el estrés, viene la ansiedad, y vienen los cambios de temperamento, y empieza todo ese tipo de cuestiones. Y las arrugas. Entonces, y las arrugas. Entonces, otra cualidad de la conectividad cerebral que ayuda mucho y que pues es evidente que en esta área ya entran un tanto los hombres, pero obviamente, vamos a decir, el monopolio lo siguen teniendo las mujeres, es relaciones sociales. Precisamente porque conectan todo, ustedes tienen una capacidad de relacionarse socialmente, de interactuar con las personas, ¿verdad? O sea, en cualquier empresa, por lo general, la persona que está encargada de las relaciones públicas y todo ese tipo de cosas casi siempre son mujeres. Maestras, casi son mujeres. O sea, es por esa capacidad que tienen, pues, de poder conectar todo el entorno de la persona, saber hacer sus mapas en cuanto a cuando la persona está triste, no triste, y empiezan a ese aspecto, a ser como expertas en las relaciones sociales, ¿va? Saben cómo entrarle a una persona. Yo creo que yo lo digo en este caso como varón, por ejemplo, puedo poner muchos ejemplos, pero el último caso, yo estaba redirigiendo un grupo, pero yo estaba dirigiendo y como asesor, y la cabeza del grupo era una mujer. Yo creo que si no hubiera estado esa mujer, muchas cosas no hubieran salido como yo, por mucho que yo tuviera formación. ¿Por qué? Porque se necesita ese contacto humano, que yo, primero, para el temperamento yo no soy muy expresivo ni abierto, o sea, de que ande saludando, y yo no soy así. Hay hombres que sí lo son, pero la mujer por más naturalidad tiene ese contacto, esa apertura, y eso es bien necesario en la iglesia. Eso es bien necesario en la iglesia. O sea, al final, encuentren una parroquia en donde no haya mujeres que estén dirigiendo algo. No van a encontrar una. O sea, casi siempre es un cura, un sacerdote, y siempre son catequistas mujeres, casi siempre son las que están guiando y todo eso. Es decir, que el sacerdote mantiene una parroquia, sí, pero sin la ayuda de la mujer eso sería casi imposible. Entonces, y muchas veces pasa por esa parte, o sea, ustedes tienen esa capacidad de relacionarse, porque no es lo mismo que yo entre hombres, por ejemplo, si hubiera sido entre hombres, quizá preparo una charla un poquito más técnica. Inclusive yo al hombre le tiro más duro. Aquí la voy a tirar una que otra pedrada, pero con el hombre es más directo. En el caso de la mujer, ustedes tienen la capacidad de, vamos a decir, usando el mismo término, de tomar las pedradas y aventarlas de una manera más dócil. O sea, más inteligente, pues, en ese sentido. Entonces, y yo les digo como hombre, eso a mí me costaría mucho trabajo. Porque yo sé que tengo que hablar la verdad como la tengo que hablar, pero además soy varón y se agrega a mi forma de ser, que soy muy directo, pues yo la suelto así. Ahora, he de reconocer que muchas veces podría haber dicho lo mismo de manera un poco más suave, sí, pero esa es la parte donde ustedes como mujeres tienen esa capacidad de poder decir las cosas mucho más dóciles. ¿Por qué? Porque tienen esa conectividad cerebral. Entonces, en las relaciones sociales, ¿cuáles son los deseos extremos? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? En el bueno, la intuición generosa, lo que les acabo de decir. O sea, a mí no se me ocurre estar dándole la bienvenida a toda la gente, honestamente. A mí se me pasa, hasta saludar se me pasa a mí. Y no es porque me caiga mal la persona, yo no estoy pensando en eso casi siempre. Entonces, eso en un entorno de iglesia, ustedes por esencia, por su cerebro, tienen esa apertura. Entonces, eso a favor, ¿qué les hace? Intuir. Mira, esta nueva,
a esta hay que acogerla más. Oye, y se le acercan y le preguntan, ¿y cómo estás? Y entonces, esa intuición, esa santa o sana intuición les puede ayudar bastante. Pero ¿cuál es el negativo? Y el negativo, créanme, lo que creo que es el mayor cáncer que pudre a una mujer. Yo, precisamente por lo que les digo, de que la mujer siempre está más en la iglesia, conozco más o he tratado mucho más mujeres que hombres, muchísimo más. Vamos a decir que soy más experto en mujeres que con hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, en mi ministerio como tal he estado más relacionado con mujeres, y en todas yo he visto el grave daño que hace esa capacidad de intuición, pero usada para mal, que se llaman, y eso es un pecado, se llaman juicios temerarios. Es un pecado inmortal. Juicios temerarios. ¿Qué son los juicios temerarios? Lo explico. El juicio temerario puede ser que... ¿Cómo se llama usted? Siria de pronto, no sé, el abanico, lo que sea, le hace bostezar. Y yo hago el juicio temerario. No, seguramente ya le aburrí. Yo estoy haciendo un juicio temerario. Es decir, un juicio temerario es por eso es pecado, ponerme en el lugar de Dios y decir cuál es el interior de la persona, o sea, eso ya no es intuición, eso es pecado, eso es un juicio temerario, porque ¿quién soy yo para poder ver el interior de la persona? ¿Cómo yo sé que ella bostezó porque no sé si viene cansada? No necesariamente es porque yo esté, también puede ser por esto. Pero para eso, ¿qué es lo que se necesita resolver? Y en este sentido quizás es más factible para nosotros los hombres, al menos yo soy muy práctico, o sea, los dramas a mí no me gustan mucho, yo tiro la pregunta, a ver, ¿cuál es el problema? Rápido. Entonces, pero cuando se deja la interpretación, todavía se hunde uno más en esos juicios temerarios. Si Siria bostezó, en vez de decir eso, yo le puedo decir, oye, te estoy aburriendo. Ay, pero eso es muy duro. A veces se necesita hacerlo para evitar ese tipo de cuestiones. Si no, quitar ese pensamiento tóxico de estar asumiendo algo que yo no sé que... O sea, si yo no tengo la capacidad, el don, que por ejemplo el Padre Pío, San Juan Bosco, el cura de Ars, que tú te ibas a confesar y te decían, te faltó este y este pecado. Entonces, Dios les daba esa capacidad a este tipo de santos. Mira, si tú no tienes ese don, todo lo que tú asumas de otra persona es pecado mortal. Así. O sea, tú no puedes, no, pero es que es evidente, mira, esto con esto, como nuevamente conectan todo, esto con esto, no, seguramente me están diciendo que esto, mientras no te lo digan, tú no puedes asumir. Yo al menos con mis amistades y más mujeres, yo les tengo que decir eso, o sea, no asuman. No, que van a pensar que seguramente, les cuento rápido una experiencia con unas amigas, yo vivo muy sencillo, o sea, usualmente tengo solamente una semana de ropa, 3 pantalones, 5 camisas y punto. Si compro una camisa, meto una camisa, nada más tengo eso. Eso me ayuda a mí a vivir la pobreza cristiana. Pero yo no se le impongo a nadie. Voy con unas amigas que sí se van a un mall y hacen un compradero de ropa y me parece que se quedaron con la impresión, después de saber cómo yo vivo, de que yo los pudiera estar juzgando. Yo no los estoy juzgando, o sea, a una le dije, si yo no te digo, mira, hoy eres una consumista, materialista, etcétera, tú no asumas que yo lo estoy pensando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conectan automáticamente. No, él vive así y me está viendo comprar, no, seguramente está pensando, pues esa es tu cabeza. Mientras yo no te lo diga, entonces, pues inclusive, si realmente lo estoy pensando y no lo comunico, el problema es mío, porque yo ya estoy juzgando sin decirlo. Entonces, si yo veo un problema, pues lo digo. Entonces, ese aspecto de la conectividad, tenga mucho cuidado, porque en el parte negativo, y créanme lo que eso esclaviza, es como un cáncer para la mujer. Cuando la mujer se mete en el aspecto de adivinar la intención de la otra persona, lo hizo por esto, no, ya sé lo que me quieres decir con esto, eso es un juzgar, pero son juicios temerarios, porque no todos los juicios son pecados. Hay juicios descriptivos. Temerarios de temor, de temerario, ¿verdad?
Entonces, temerosos, o sea, no exactos, ese es el punto. Entonces, en este sentido, los juicios temerarios nos llevan al pecado mortal, y el pecado mortal, recuerden, empieza a matar la gracia, empieza a matar la caridad, y sin la gracia y sin la caridad empieza a vivir un infierno por dentro, y después eso se traspasa al aspecto familiar y todo. Entonces, segundo talento que usualmente las mujeres lo tienen por naturaleza, en su ADN, vamos a llamarlo así. Sensibilidad. Es más fácil hacer llorar a una mujer que a un hombre. Porque sean más débiles, no necesariamente. Porque una cosa es la debilidad y otra cosa es la fragilidad. La mujer, inclusive la Biblia dice que la mujer es más frágil. No significa más débil. Frágil significa, por ejemplo, aquí yo tengo un florero de cristal cortado. Eso es frágil, pero eso significa que es valioso, que se tiene que cuidar, que tiene detalles, etc. O sea, fragilidad no es debilidad. Parte de su fragilidad es de que su aspecto de sensibilidad es mucho más, más a flor, y también por un aspecto cerebral. Porque ustedes conectan en la parte izquierda del cerebro, tenemos la memoria sensitiva. Entonces, hay otra parte donde se queda lo abstracto. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo para que me entiendan con esto. Si yo le pregunto a una mujer que me diga lo que se le venga a la cabeza del 11 de septiembre cuando tiraron las torres, le voy a decir, no, me sentí muy mal, lloré, o sentí una desesperación, o tenía un primo allá y sentí mucho nervio. Eso es técnicamente lo que respondería una mujer. Si yo le pregunto a un hombre que me diga algo, me dice, fueron unos terroristas, tiraron la torre, fueron 2 aviones, etc. No mete sentimientos. Si se fijan, la manera de pensar la mujer es, me sentí así, me sentí... ¿Por qué? Porque ustedes activan más, procesan más con su memoria sensitiva. Entonces, son más sensibles. Pero, ¿cuáles son nuevamente? El ser sensibles no es ni bien ni mal, dependiendo para qué se use. Cuando se usa para bien, ustedes tienen la capacidad de una virtud y una práctica dentro de la iglesia que tienen que hacerla también los hombres, pero en la historia pues son más santas las que lo han vivido, llamada reparación. ¿Qué es la reparación? Lo explico brevemente. Cuando se hace un pecado mortal, mata la gracia. Un solo pecado mortal condena al infierno, uno solo. Cuando uno lo confiesa, ese pecado mortal queda perdonado. Pero si yo, imagínense, yo tengo 5 pecados mortales, voy y me confieso, me los perdonan, me da un infarto. ¿Para dónde me voy? ¿Me voy para el cielo? Purgatorio. Para el purgatorio. ¿Por qué? Porque todo pecado se tiene que reparar las consecuencias que dejó. Ya está perdonado, no me voy al infierno, porque Dios perdona cualquier pecado. Pero a cada pecado yo le tengo que dar su reparación. Si robé, tengo que regresar lo robado. Si yo no lo puedo regresar, le trabajo gratis a esa persona, o de alguna otra manera, toda cosa. Si dije una mentira, tengo que decir la verdad. ¿Sí? O sea, todo pecado se tiene que reparar. En el caso de una muerte. En el caso de una muerte, no la puede reparar. No, es que inclusive, no voy tan lejos de un caso de una muerte. Porque el no matarás no solamente implica matar físicamente. Un ejemplo, se puede matar la fama, el chisme o la calumnia, es matar, es asesinar. Dicen que en una ocasión una persona pues se fue a confesar y tenía pecados graves de calumnia. Entonces el padre le puso como penitencia que trajera una almohada de plumas, y entonces lo llevó al campanario, abrió las plumas, las sacó y dice, ahora ve y recógelas todas. ¿Las podrá haber recogido todas? No. O es como un vaso de agua. Si tengo un vaso de agua, lo tiro, se derrama, agarro de esos trapos que ahora son ultra absorbentes, y aun cuando sean ultra super absorbentes, lo agarro y después lo meto otra vez en el vaso. ¿Entra en la misma capacidad de agua? No. El chisme y la calumnia nunca, jamás se puede reparar. Completamente nunca. O sea, ya no nos vayamos a una muerte física.
La fama de una persona, cuando yo aviento un chisme o una calumnia, jamás la podré reparar al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Se repara lo que se puede reparar y lo demás se hacen primero actos de reparación. Ahorita voy a entrar a actos de reparación para con otras personas, pero es ahí donde ayuda la penitencia, que es una de las partes, de las 5 partes para la confesión. El hacer penitencia, hay diferentes tipos de penitencias, ayuda a reparar lo que en mis manos ya no es reparable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un aborto, una forma, si una mujer ha abortado intencionalmente, una mejor forma es empezar a trabajar por provida, para que otros no vuelvan a abortar. O sea, evitar ese daño para con otros. ¿Por qué? Porque ese bebito ya no lo puede regresar, no puede reparar esa parte, pero sí puede salvar la vida de otros bebés. Entonces, Dios es muy misericordioso y el que se acerca a Él se le abren las fuentes de cómo reparar, pero la misericordia de Dios va unida a la justicia, no van despegadas. Si Dios fuera solamente misericordioso, fuera injusto. Y si Dios fuera solamente justo, no fuera misericordioso como dice serlo. La justicia y la misericordia van juntas, ¿no? Entonces, y lo vemos en el sacramento de la confesión. Él te perdona todo. No hay nada que Dios no pueda perdonar a aquella alma que se arrepiente. Pero, si toca después reparar la causa. Pero aquí la reparación es obviamente individual. Si la mujer, estoy tocando la parte de la sensibilidad, si la mujer es muy sensible, tiene una capacidad, un regalo de, si hace unos buenos exámenes de conciencia, de que le duelan sus pecados. Y eso es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque actualmente, no me voy a alargar de esto, de hecho en mi website después doy esa información, tengo ya todo un tema acerca de la confesión, pero voy a tratar un aspecto. La mayoría de gente nos confesamos por atricción, cuando nos tendríamos que confesarnos por contrición. ¿Cuál es la diferencia? Por las dos es perfecto, pero la manera real que deberíamos es por contrición. La atricción es, me confieso porque pues ya veo que estoy en pecado y me tengo que confesar, porque mi hermana va a hacer 15 años y yo voy a ser el padrino, porque tengo temor al infierno, porque por cualquier otra razón que no es la principal, pero si se hace con honestidad, vale la confesión, por atracción, pero no es la manera por confesarse. La confesión tendría que ser por el dolor de mis pecados. Es decir, alguien que se confiesa por contrición es alguien que llega a decirle al Señor, Señor, no me importa que me vaya al infierno, me basta con pedirte perdón. O sea, me duele haberte ofendido. Deja de que si me voy al infierno, de que no, me lo merezco. Es por el dolor que te he provocado con mis pecados. Entonces, eso, por la capacidad sensible que ustedes tienen capacidad de poder crecer espiritualmente de una forma muy bella en esta parte. Reparación personal, porque si ustedes hacen buenos exámenes de conciencia, pueden tener ese dolor de los pecados sano. Obviamente porque hay un dolor enfermizo. El dolor enfermizo se queda, no, soy malo, entonces, y de ahí no sale. No, el dolor bueno es el sentido, verdaderamente, ¿qué mal le he pagado a mi Señor? ¿De qué manera puedo repararlo? ¿De qué manera puedo consolarlo de tantas heridas que le he hecho? Y eso les puede venir a ustedes más por esa capacidad de sensibilidad que tienen, ¿verdad? Entonces, pero ampliando más este campo, la reparación también es un acto de misericordia para personas actualmente que pecan y no se arrepienten. Una persona, vamos a decir, en este mismo momento, en alguna parte, desafortunadamente, alguien está asesinando. Casi seguro. En cualquier parte del mundo, en este preciso momento, posiblemente uno está asesinando. Y esa persona no se arrepiente. Esa persona, mientras no se arrepiente, no puede recibir el perdón de Dios. Pero las consecuencias de su pecado, yo sí puedo ayudar a repararlas. Con sacrificio, con penitencia. Es decir, ponerle un muro a ese pecado de esa persona, porque hay un principio teológico. Toda la gracia en una persona es expansiva y todo el pecado es expansivo. Nunca va a haber un solo pecado que diga, lo cometo, es cosa mía. Ustedes que se meten, yo soy el que me voy a ir al infierno. Todo pecado es expansivo. Afecta, obviamente, principalmente a los que tienen alrededor, pero afecta, nosotros, dice San Pablo, somos un cuerpo místico. Es decir, toda la iglesia,
Es un cuerpo místico donde Jesús es la cabeza, y dice San Pablo que si la mano sufre, sufre todo el cuerpo. Es decir, que de alguna manera el pecado, imagínense, hoy hago una mentira, esa mentira quizá afecta directamente a mi esposo y a mis hijos, pero también afecta en proporciones no visibles, que no alcanzo a ver, a la iglesia expansiva, a gente que yo no conozco, fuera y dentro. Porque es lo que, bueno, ya le iba a decir San Pablo II, pues ya al próximo año, Juan Pablo II, decía, eso le llaman pecado social, la estructura de pecado social. Un violador, si yo tengo un pecado mortal, uno solo, yo soy indirectamente responsable de esa violación. ¿Por qué? No soy directamente, indirectamente he cooperado con esa violación. ¿De qué manera? Porque si yo contengo un pecado, imagínense, más el pecado de ella, más el pecado de ella, de ella, de ella, de ella, de ella, de ella, aquí hacemos un ambiente de pecado que terminará influenciando a la más débil, a la más frágil. Quizás yo nunca voy a asesinar ni voy a violar a una persona, pero si yo vivo en pecado, estoy influenciando, porque no van a encontrar un solo violador en donde haya tenido sociedad santa a su alrededor, familia santa a su alrededor. No lo van a encontrar. O sea, los grandes pecados, el principal de la culpa es del violador, pero no hay violadores que no salgan de estructuras de pecado, y las estructuras de pecado lo hacen pecados individuales. Entonces, cuando yo, por mi sensibilidad de mujer, tengo esa relación de mis pecados y de los pecados y las consecuencias de otros, y amo al Señor, me compadezco del Señor y hago actos de reparación. Ya al final daré algunas cosas concretas, pero quiero dejarle en esa parte, es decir, su sensibilidad, si la enfocan con la gracia de Dios, les puede ayudar a tener almas reparadoras, que se están preocupando por reparar los platos rotos de uno propio, pero también de los demás, y principalmente de aquellos que no se quieren arrepentir. Entonces, y son dolores de Jesús. Entonces, imagínate, o sea, si mi sensibilidad realmente, no solamente mi espíritu, sino mi sensibilidad también está conectada con Jesús, me debe de doler los dolores de Jesús. Me debe de doler los dolores de Jesús. A Jesús le duele más la violación del violador que lo que nos puede doler a nosotros, porque Él no lo destinó para ser violador. Y a lo que nos reducimos tristemente la mayoría es decir, no, que pague, que se refunda en la cárcel, ciertamente tiene que pagar, pero qué falta de compasión, porque esa alma Jesús no la destinó a ser un violador. Es un dolor en el corazón de Jesús. Si la mujer entiende eso con su sensibilidad, cada vez que ve un crimen, cada vez que ve un delito, cada vez que ve algo que se está corrompiendo en la sociedad, le duele, y entonces puede tener una mentalidad de reparación. Señor, ¿de qué manera puedo reparar esto también? Colaborar en consolar tu corazón, ¿no? Entonces, Santa Teresita del Niño Jesús dice una cosa bien interesante, dice, Jesús no me ha dado un corazón insensible. Se dio cuenta de que era mujer. Es decir, tengo mucha sensibilidad. Jesús no me ha dado un corazón insensible. Pero ojo con lo que dice. Y justamente porque mi corazón es sensible, es capaz de sufrir. Y es por eso que deseo que le dé a Jesús todo lo que le puede dar. Me doy cuenta de que soy muy sensible, y por lo tanto, entre más capacidades de sensibilidad, más capacidad de sufrir. Porque el hombre puede ser más frío en esa parte, no dolerle, no le pasa. La mujer se compadece, porque ya desde su sensibilidad siente el dolor que está teniendo aquel violador dentro de su propio pecado, y eso lo puede ofrecer para con Jesús. Señor, ¿de qué manera podemos rescatar esta alma, ¿no? Precisamente. Pero ya hace esa oración a partir de su sufrimiento, porque el ser sensible automáticamente les va a hacer sufrir. Entonces, y ese es un problema. Si no se ve el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, ustedes se van por un tobogán, se van mar adentro ustedes en este sentido, porque son sensibles, les duelen las cosas y no saben cómo procesar ese dolor, y lo van a sacar de una manera que no debe ser.
en cambio de enfocarlo para reparación, no huirle, no temerle en miedo al sufrimiento. Dice Juan Pablo II, solamente en virtud del Espíritu Santo que extendió su sombra sobre María, sobre ella, dice, María pudo aceptar lo que era imposible para los hombres, pero posible para Dios. Esa sensibilidad que ustedes tienen cuando se ponen en reparación, empiezan a tener una vida de confianza en la providencia de Dios. ¿Saben? O sea, sienten el dolor de lo que le está haciendo sufrir a Jesús. Entonces se ven que no pueden resolver por sus propias formas. Inclusive con todo y penitencias somos limitados. ¿Qué requieren? Dar el siguiente paso de confianza en la providencia, de un abandono. Es decir, esto yo no sé, Señor, yo pongo lo de mi parte, y lo que es imposible, tú lo vas a hacer posible. Y entonces vemos ejemplos, no sé, de San Agustín, que era un pervertido, que era un arrogante, un vanidoso, un soberbio, y la reparación de su madre, Santa Mónica, le costó sus años, pero lo logró. Santa Rita de Casia con su esposo, y vemos tantos ejemplos, y si se fijan, casi siempre cuando sacamos ejemplos de reparación, podemos sacar hombres, pero mucho más son mujeres, porque tienen esa capacidad, precisamente porque son sensibles, tienen esa capacidad de, precisamente porque detectas el dolor de cualquier cosa, santifica ese dolor con la reparación, no con la ansiedad, porque aquí es el otro extremo. Una buena sensibilidad te va a hacer un alma reparadora. Una mala sensibilidad, adivinen cómo se llama ese defecto. Ser muy sensible pero para mal. ¿En qué queda una mujer? Digo, yo sé que ustedes son santas y o sea que tienen que adivinar esa parte. ¿Cómo? Si una buena sensibilidad bautizada con la gracia de Dios las hace almas reparadoras, ser muy sensibles pero para mal las hace ustedes ¿qué? Almas destructivas. Sí, pero hay un adjetivo. Dramáticas por ahí. Vengativas por ahí. Chismosa. Sí. Pero hay un término muy específico. Protector. No, porque Bueno, no sé si les suena la palabra chantaje. Chantajistas. Chantaje. Se empieza a hacer el chantaje porque no tengo lo que tengo, y entonces el chantaje, ahora sí, el chantaje se puede hacer con drama, se puede hacer con violencia, se puede hacer con chisme, pero es un chantaje porque no se sabe tolerar el sufrimiento, lo que está pasando en mi sensibilidad. Entonces lo saco a través del chantaje, ya sea violento, sea de palabras, sea de otra forma. Se confunde, o sea, porque si no os conocéis cómo llevar ese nivel de sensibilidad a la reparación, entonces se va a enfocar. Totalmente. ¿Qué hace la víctima? La víctima también es otra cosa, también la víctima. Entonces, y una víctima siempre chantajea por lo general. Chantaje sentimental. Chantaje sentimental. El chantaje tiene muchas caras, pero el chantaje es eso, es una falta de no saber qué hacer con la propia sensibilidad en ese sentido. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Voy a poner entonces, a una segunda parte del tema, un ejemplo, el mayor ejemplo, no solamente de hombres y mujeres, pero principalmente de mujeres, porque es mujer. Me refiero a María. Y hay dos capacidades de María que se debe aprender uno. Uno es el fiat. Fiat en latín significa hágase. María, siendo una adolescente, se le aparece el ángel, le dice que va a quedar embarazada de Jesús. ¿Y qué le dice María? ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de que una mujer que todavía no estuviera casada y estuviera embarazada, le tocaba ser lapidada, es decir, matada a pedradas, físicamente piedras, ser lapidada. Eso fue lo único que se le vino a la cabeza de la mujer María. María también, como mujer, conectaba todo. Entonces, a ella se le vino, ¿quién me va a creer que es del Espíritu Santo el niño? ¿Qué va a pensar José? ¿Me van a todo eso se le vino. Entonces, estaba comprometida, pero todavía no estaba. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ella, una chiquita de 14, 15 años, empieza a procesar todo eso.
Pero ahí es donde viene la virtud de María. ¿Qué responde? Mira, no conectó todo y no le dieron las cuentas. Entonces, no empezó a hacer chantajes, no puso a hacerse la víctima, no empezó, hizo un acto de abandono. Dice en latín, ecce ancilla Domini, fiat, la palabra fiat, mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase según como has dicho. No entiendo nada, pero hágase. De algo tendría que haber aprendido Jesús, porque esa misma palabrita Jesús después la menciona 2 veces en momentos importantes. En el Padre Nuestro la decimos a cada rato. Dice Jesús, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la más importante, en el momento que dicen los exegetas, los estudiosos de la Biblia, que donde Jesús sufrió más, que no necesariamente fue en la flagelación y en la crucifixión, sino en el huerto de los olivos, cuando él se empezó a dar cuenta que se iba a quedar totalmente solo. ¿Qué dice? Si es de mí aparte este cáliz, pero lo dice en latín, la misma palabrita, non mea voluntas sed tua fiat, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Eso lo tuvo que haber aprendido de su madre en ese sentido. Entonces, la cualidad, una de las cualidades más importantes para verse como mujer referente es María en ese hágase. No hay que tener miedo en decir, ya hice las cuentas, no me dan, Señor, hágase. O sea, si tú no trabajas en esto, o sea, yo me abandono. Tiene que haber actos de confianza, porque a veces el chantaje, la violencia, el hacerse víctima es parte de querer seguir arreglar las cosas por mis propias fuerzas. Yo lo voy a hacer y tiene que ser como yo quiero. No, el hágase es mucho más eficaz en el crecimiento espiritual de una mujer. Y la segunda, la madurez en la valentía de la fe de esta mujer. Chéquense, voy a poner un ejemplo sencillitos. Está Jesús predicando y va María y se le acerca con los primos, que el texto dice hermanos, pero son parientes. No voy a explicar ahorita eso, pero hermano en el caso de Jesús se refiere a parientes, no hijos de María, sino parientes. Y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y empieza a dar, oye, ¿y la mamá ahí? Imagínense a sus hijos. Oye, vino a buscar a tu mamá. Y que sus hijos le dijeran, ¿quién es mi mamá? Mi mamá son los que escuchan la palabra del Señor. Nos vamos un poquito más atrás. Jesús está predicando en el templo. ¿Por qué me buscaban? Oye, Jesús tenía su pesadez, o sea, las tiraba y a la mamá. Oye, las bodas de Caná, primer milagro, se les acabó el vino. ¿A mí y a ti qué? Le responde Jesús. ¿A mí y a ti qué? Entonces, Jesús suena fuerte. Ahora, vemos que la Escritura, un chantaje, un drama. Ay, y María se lanzó al arbolito más cercano y se puso a llorar el desprecio de su hijo. O sea, no. Es que nuevamente, ella revería en referencia a su hijo y entendía que muchas cosas la conoce por ser madre, pero la voluntad de Dios la trasciende, siendo la mujer más perfecta que ha tenido este planeta. Entonces, porque es inmaculada en ese sentido, pero ella no hizo dramas. No. Ahí la vemos, dice el Evangelio, dice, no lo entendía, pero todo lo meditaba en silencio en su corazón. Ajá. Y la vemos sin hacer drama, también al pie de la cruz. Entonces, que se recuerden que esto no es imposible. O sea, pero hay que tenerle enfocados. Y entonces cuando uno reza el rosario, cuando uno tiene devociones marianas, más que pedirle, Señor, mi trabajo, mi familia y todo eso, ¿por qué no le pides, Madre, enséñame a vivir la espiritualidad del fiat? Madre, enséñame a tener esa actitud proactiva. Yo no soy el centro es Jesús. Porque cuando es el centro de Jesús te quitas de dramas. Si Jesús quiso dar esa respuesta, por algo será. Y yo como madre no lo entiendo, pero lo medito en silencio en mi corazón. Entonces, María en ese sentido da grandes ejemplos. Finalmente, la última parte de la charla, voy a poner algunos ejemplos de los enemigos de la mujer. Porque no basta saber las capacidades que tienen, sino contra qué se pelean.
Muchas de estas situaciones, obviamente, ustedes no las están viviendo. Y si tienen hijas, sobre todo si son adolescentes, ya pueden estar un poquito influenciadas por esto, pero es como un breve diagnóstico, puede ser mucho más amplio, pero quise tomar algunas nada más, para estar consciente de lo que se está procesando y cómo la mujer tiene que ser formadora de mujeres también. Hay muchas cosas que verdaderamente le hace mejor a una mujer que se las diga un hombre que una mujer, pero hay otras cosas que si ustedes no las comunican entre ustedes y después en sus hijas, sus nietas y todo eso, es muy difícil que alguien se las vaya a comentar. Entonces, pongo varias tentaciones. Parto primero de lo que les decía de por qué el demonio afecta más a la mujer. Esto hasta bíblico es. Nuevamente, lo que pudiera ser un versículo machista, ahí está. ¿Quién cayó? ¿Quién fue la primera pecadora? La mujer fue la primera. Pero no es un texto machista, al contrario, realza a la mujer. Porque, ¿qué se necesitó para que cayera la mujer? Que el mismo Satanás la fuera y la atacara. ¿Qué se necesitó para que cayera un hombre? Una mujer, nada más. Nosotros caemos muy rápido. Basta que... Entonces, esto es evidente, eso es evidente. O sea, el demonio no atacó directamente a Adán, porque sabía que si atacaba a la mujer, vamos a decir, el hueso que había que roer, el duro de ahí era la mujer. Si él la tiraba, dice no, ya, por condescendencia que él va a caer. Y eso yo no sé, o sea, nunca he hecho un estudio específico, pero este fenómeno se da y ustedes lo pueden ver. Si una mujer, en un matrimonio por ejemplo, si una mujer es santa, aunque el esposo no sea santo, esa familia camina de una manera. De alguna forma camina esa familia. Y no siempre, cuando el hombre es santo y la mujer no siempre camina esa familia. No siempre. No sé qué pase, pero por aquí me huele que va la cosa. O sea, hay algo en la mujer que tiene una responsabilidad grande en la formación de la célula principal de la sociedad llamada familia. Y por eso el demonio la ataca principalmente. Si corrompe a la mujer, corrompe al matrimonio. Si corrompe el matrimonio, corrompe a la familia. Si se corrompe la familia, se corrompe la sociedad y ahí se viene todo abajo. Entonces, no es un aspecto de decirles, pues, no, ya cuidadas, ya traen 3 demonios atrás de ustedes. Pero sí hay que estar poniéndose cuenta de que el demonio las va a atacar mucho más a ustedes porque sabe que si las tira a ustedes, casi todo lo demás se viene por condescendencia abajo. Entonces, tentaciones actuales. Rapidito menciono algunas porque ya no tengo mucho tiempo. Voy a utilizar el término del Papa Francisco, católicas de salón. Católicas de salón. Dice el Papa que le da tanta pereza a sus católicos de salón. Imagínense un salón así de fiesta, dice, tienen todo organizadito en la iglesia, todo bien, las servilletitas todo acomodadito, todo bien ordenado. Dice, pero es pura facha, es pura imagen, es algo bastante superficial. Dice, porque un católico de salón en la vista parece que trabaja bien, pero no son capaces de ser mártires. O sea, tanto ya acomodar la vida, como meterse en problemas, con hacer líos, también dice el Papa, va a ser muy complicado. Voy a poner un ejemplo sencillo. De un amigo sacerdote, pero podría poner ejemplos también personales. Pero este sacerdote, amigo mío, es un gran predicador, está por partes en el mundo, visita muchas partes del mundo, y dice que él usualmente le hace esta pregunta a papás. Y me he encontrado ciertas señoras, dice, bueno, él no dice de salón, pero de este estilo. ¿Y cómo se caracterizan? Mire, padre, yo soy muy amiga del obispo Rodríguez Pérez, por inventar algo. Yo conozco la parroquia de San Richard. Mire, pregúnteme lo que usted quiera, yo lo conozco aquí. El padre de la otra parroquia, no, amiguísimo mío. Es decir, tremendas. Uno diría, no, conoce al obispo, con eso han de ser mujeres santas. Y entonces dice, paso al siguiente nivel. Hábleme, ¿cuántos hijos tiene? No, pues qué tal. Y dice, de pronto me dicen que hay una niñita que está estudiando en Francia. Pero su hija es una promiscua, se mete con el novio y todo eso, pero no, esta misma señora, amiga del obispo, no, mi hija es buenecita, es una buena muchacha,
Y el padre entonces ahí donde reta. A ver, no. Dígame, mira. Hay muchos gobiernos que se están metiendo el aborto, después va a ser obligatorio, como en China ya es obligatorio. Pregunta, en este momento usted ha formado una hija que si está embarazada y el gobierno le obliga a abortar, ¿estaría dispuesta a dar la vida para no abortar su bebé? Dígame si su hija le duelen los pobres o piensa simplemente en su francesito con el que está noviando. No está sacando ni titulación y todo. Empezamos a hacer un cristianismo meramente de por encimita. Y la mujer, por ser relacionar socialmente, se puede meter en esto sin darse cuenta. Conoce al padre, conoce todo eso, pero es increíble el destrozo interior de su familia, la coherencia de su familia. A mí me ha tocado casos, yo me meto en problemas un tanto fuertes, pero me ha tocado sacar, por ejemplo, a una chica empleada de casa, de una casa, supuestamente de un matrimonio súper católico, pero que si yo les dijera la reacción que tuvieron cuando yo saqué a esa muchacha, porque había un montón de injusticia, le habían quitado pasaporte, le habían quitado un montón de cosas, la reacción que tuvieron esa familia catoliquísima, que conozco, digo, hasta mi nombre llegó con el arzobispo, eso sí, porque empezaron a hablar y a acusarme, pero a eso llegó. ¿De qué? O sea, es pura facha de catolicidad. No hay coherencia ahí, porque la gran injusticia que estaba cometiendo estaba muy protegida en yo voy a grupos, yo voy a todo eso. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque el ser relacional sociablemente también puede meterse en el cáncer de la fe y empezar a creer que uno está involucrado en la iglesia porque conoce sacerdotes, porque está en ministerios, porque ha ido a sabe cuántos retiros y todo eso, pero mi vida interior y al interior de mi casa es una completa incoherencia. Entonces hay que ser muy conscientes de eso, hay que ser muy conscientes de eso. Segunda tentación, la inmodestia. La inmodestia, esta les digo que aplica más a las chicas. Les resumo fácilmente, miren, es gravísimo una violación sexual, pero cuando yo les hablo de una violación sexual, ustedes se imaginan siempre un hombre violando a una mujer. Pues la inmodestia es la violación de las mujeres a los hombres. ¿De qué sentido? O sea, las mujeres nos violan también a nosotros con la inmodestia. ¿De qué sentido? Nosotros, en el aspecto sexual, procesamos mucho más las cosas que ustedes. Cuando hay una intimidad, usualmente la mujer no necesita ni ser exageradamente católica como para llegar al encuentro simplemente por saberse querida, aceptada, apreciada. No va por el aspecto tanto carnal. Nosotros sí. Entonces, claro, por eso se tiene que ir formando en las dos partes. Pero de entrada, la mujer no tiene esa necesidad tanto como la tenemos nosotros. Si yo ahorita hubiera llegado en shorts, a menos de que alguna de aquí estuviera pervertida, mira, las piernas de Cristi, se termina la reunión y empiezan a hablar de mis piernas. Tendrían que estar pervertidas, literalmente, porque no es lo natural de una mujer. Los hombres, no necesariamente pervertidos, si una mujer llega en minifaldas, es tema de conversación. Porque para nosotros, sí, visualmente nosotros eso nos atrae, nos prende. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre que sabe que por ser hombre procesa así las cosas y ve a una mujer con un escote, con una minifalda que parece cinturón grueso, o sea, todo ese tipo de cosas, imagínense, el hombre las va a procesar de diferente manera. Yo le digo a muchas de mis amigas, sobre todo en las redes sociales, tiene una foto con un escote y todo eso, yo le digo, toda opinión de hombre, de varón, sea la que te pongan, así sea, qué bonita, qué guapa te ves, tradúcelo de otra manera. No seas ingenua. O sea, como hombres, no me creo un comentario de que estás con pleno escote y te ponga, qué guapa te ves. Oh, saludos. No. Un abrazo a la mamá. No va así. Nosotros los hombres no procesamos las cosas así. Así como ustedes procesan la conexión, y si un hombre no entiende que ustedes conectan todo, empieza ahí el conflicto, porque yo no entiendo que ustedes procesan así. Ustedes también cometen un grave error al ser ingenuos en decir como que el hombre con un escote no pasa nada, una minifalda no pasa nada. Entonces, ¿por qué digo que es una violación?
Porque el esfuerzo de un hombre por ver con ojos puros a una mujer, cuando esa mujer llega con minifalda, con todo el esfuerzo que está haciendo ese hombre, no va a poder. No va a poder. Entonces le viola su esfuerzo. Claro, por ahí ya más de una mujer me sale: no, pero enséñame esos hombres que quieren ver a la mujer con ojos limpios. Bueno, si no existen, no tengas novio, no te cases y no te preocupes de cuando te sean infiel o que te traten como una cosa. Punto. Si no existen, pero si existen, es decir, la perversión también de la parte del hombre es mucha parte culpa del hombre, pero mucha parte culpa de la mujer. La mujer ha colaborado con esa parte. Además de que, le digo, el tema es muy extenso. La mujer tendría que tener el concepto de lo que es su cuerpo, porque la sexualidad del cuerpo es bueno, ha sido dado por Dios, pero precisamente por eso se tiene que dar en su contexto, ¿va? Pero bueno, ese es otro tema. Pero una de las tentaciones que causa mucho el demonio en este tiempo, y más aquí en Miami, es la inmodestia. A veces hasta ni las iglesias la respetan. Entonces en este sentido, hay que empezar a formar, hay que ser proactivas en ese sentido, para con las hijas, sanamente, porque no basta decir, o sea, de nada sirve que yo le diga a una muchacha: oye, está mal que tengas una minifalda. No, yo tengo que ser inteligente en mis relaciones sociales para empezar a programar eso, porque si no, la gente empieza a creer que la iglesia tiene problemas siempre con la sexualidad, tiene problema eso. No, o sea, hay que ser creativos. O sea, no basta decir: oye, mija, quítate esa minifalda. No, profundiza. ¿Por qué se la tiene que quitar? Entonces es ahí donde requieres que tú te formes, que empieces un proceso de conversión para que seas inteligente a la hora de evangelizar y de transmitir el mensaje. Pero si se fijan, este es un detalle que ciertamente si se los dice un hombre a una mujer, la mujer y yo le digo porque yo se los he dicho a muchas mujeres, pero nuevamente pregunto, como estamos en ese ambiente, el hombre no dice, si está ganando el hombre, entre comillas, que la mujer se vista así. ¿Creen que un hombre se le va a acercar a una muchacha o a su hija o a su prima y les va a decir esto? No, porque él está morbosamente sacando un beneficio de placer. Entonces, si no viene usualmente este tipo de corrección entre las mismas mujeres, entre las mismas amigas, esto no se soluciona. Siguiente, la castidad. Nada más resumo, porque también es otro tema completísimo. La castidad. La castidad no es abstinencia nada más. O sea, la castidad es una virtud que va relacionada con el amor. De hecho, si no hay castidad entre un hombre y una mujer, no hay amor, hay deseo. Pero tú no puedes ser una persona, tú deseas cosas. Cuando tú deseas una persona, la estás rebajando objeto y por lo tanto la vas a tratar como objeto. Cuando tú amas, le dignificas. Entonces, el amor viene a través de la virtud de la castidad, y la castidad viene también por la manera de pensar, de vestir, de ver, del material al que yo accedo. O sea, hay tantas formas para crecer con la castidad. Yo nomás pongo un ejemplo sencillo de un amigo sacerdote. Se le acercó una chica y sus amigas le habían invitado a una excursión. Creo que se iban a ir a la playa, iban a estar con varias chicas y chicos, todos durmiendo juntos, con cervezas, y la chica fue inteligente y dice: no, esto no pinta bien, y le dice a sus amigas: no, ¿saben qué? No voy a ir. Y las amigas le empiezan a hacer la presión: ay, no nos vengas a decir que eres virgen. Respuesta de una chica formada, le dice: miren, lo que ustedes hacen, yo mañana lo puedo hacer. ¿Qué complicaciones acostarse con una persona? Lo que ustedes hacen, yo mañana lo puedo hacer. Lo que ustedes son, yo mañana lo puedo hacer. Lo que yo soy, ustedes ya no lo pueden ser. Muy bien. Pero esto habla, o sea, yo no tengo que adivinar. Atrás de esa chica tiene que haber una formación de unos padres, de un concepto, tanto para que no se amedrente en ser la chica rara en medio de todas sus amigas y mantenerse firme, porque la presión es bien dura. Es bien dura. Entonces, es por eso que el aspecto de la formación en la castidad es bien necesaria en este tiempo, es bien necesaria. Yo ya tengo varias charlas hablando acerca de la castidad, y por eso no desarrollo. Ya ahorita les digo cómo pueden entrar a todo ese tipo de charlas que ya están. Pensarlo bien da mucha tristeza. ¿Cómo? Pensar todo eso da mucha tristeza. Sí, no, y trae muchas consecuencias. Entre una,
cuando no hay modestia, cuando no hay castidad, se empieza a rebajar el sistema de la visión de la sexualidad. Cuando no se entiende la sexualidad en su contexto completo, que es dentro del matrimonio, abierta a la vida y todo eso, después que se meten, por ejemplo, empiezan el drama, por ejemplo, del aborto. Si hubiera castidad, porque la castidad es dentro y fuera del matrimonio, porque les digo, no es simple abstinencia. En el caso de un soltero, incluye la abstinencia, pero en el caso de un matrimonio tiene que ser casto, porque el esposo no le puede pedir relaciones cuando se le pega la gana a la mujer. Tiene que haber una virtud de la templanza, del autodominio, de cuidar el cuerpo de la otra persona, especialmente también por el método natural. Hay tantas cosas en donde requiere castidad dentro del matrimonio. Entonces, si no hay eso, automáticamente empiezan, por ejemplo, anticonceptivos. El anticonceptivo es una forma fácil de quitar a la castidad, pero ¿qué pasa? Dice Juan Pablo II, los anticonceptivos son la antesala del aborto. ¿Por qué? Porque es un anticonceptivo. Un anticonceptivo es no te quiero bebé, no te quiero bebé, no te quiero bebé. De pronto un día falla el anticonceptivo. Te dije que no te quería. Y eso se llama aborto. Ya estorbas. O peor tantito, imagínate. Tienes anticonceptivos y entonces dices, no, ahora sí vamos a tener un hijo. Ok, vamos a tener un hijo. Pero ese hijo va a transmitir, viene de una madre que 3 meses antes no lo deseó. O sea, hoy sí te quiero, pero si hubieras llegado 3 meses antes, no te quería. Eso se transmite. Eso se transmite. No somos animalitos que solamente transmitimos lo físico. Hay una carga emocional, una carga espiritual. Entonces, este ambiente anticonceptivo, por eso la iglesia va más allá del aspecto del efecto de la anticoncepción. El anticonceptivo rompe la comunicación, porque obviamente ya no hay virtud, ya no es preguntarte y todo eso, simplemente pues queremos evitar hijos, no tener, vamos para allá. Entonces, este es el sentido que se viene en que va generando abortos. Viene un menosprecio, una siguiente tentación, el menosprecio de la maternidad. El menosprecio de la maternidad es terrible, y más en esta cultura en donde se idolatra el éxito y la carrera. Es tristísimo que a mí una chica, yo no estoy en contra de una profesión, primero aclaro, pero nunca se va a comparar la maternidad a una profesión. Jamás. Jamás, 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 jamás. Y que una mujer valore más una profesión que la maternidad. O sea, yo aquí, como ya no tengo tiempo, resumo un ejemplo muy sencillo. Yo lo que le digo, y eso yo puedo ser tachado como machista, pero me viene valiendo que me tachen así. No es que yo quiera a las mujeres en las casas, pero yo creo que una de las artimañas más grandes que ha hecho el demonio es sacar a las mujeres de la casa. Porque una nana nunca suplirá a una madre. Una tía nunca suplirá a una madre. Una abuela nunca suplirá a una madre. Y una madre no solamente es la que alimenta, sino la que forma espiritualmente. Se necesita estar con los hijos ahí. O sea, cuando tú ves la vida de los santos, es impresionante la acción de las mamás. Sí, como manera de tarea, revisen la vida de los padres de Santa Teresita, que son beatos, van a ser pronto canonizados, ser santos. El rol que tuvo esa madre, y esa madre finalmente después también trabajó. O sea, me parece que las primeras etapas de la vida son fundamentales en que la mamá siempre esté con los hijos. Siempre. Ahora, oye, pero es que en estos tiempos se tiene que trabajar los dos. Yo les pongo una regla básica de un amigo sacerdote exorcista. Él dice, miren, la regla básica es esta. Tú como mujer tienes permiso de salir a trabajar si viven más pobres que la familia sagrada. Si son más pobres de lo que era Jesús, José y María, sal a trabajar. Si no, oye, es que si no trabajas, ¿qué? Es quizá un carro menos, pero tranquilo, nos arreglamos con un solo carro. Es un pan menos, pero mira, hasta comemos más nutritivo, vivimos más simples, etc. Es una educación, porque en general, y en este país, las dos, habrá sus excepciones, pero la mujer está saliendo a trabajar innecesariamente, por vanidad, por hacer dinero, por lo que sea, a costa de la formación de sus hijos. Y a uno que le toca hablar con jóvenes y que todo eso, tú dices, a este muchacho que tiene carro, que tiene iPod, iPhone, todo lo que empieza con i, entonces
dentro de su depresión, dentro de su rebeldía, lo único que está gritando es: quiero una mamá, quiero un papá. Eso es lo que quieren. Entonces, y eso se los digo personalmente por propia experiencia de tratar tanta gente. Entonces, es una tentación que el demonio pene dentro de una cosa que no es mala, porque es malo que la mujer se profesionalice, se eduque, no, adelante. Pero hay que empezar a discernir esto, y esto hay que infundirlo desde la adolescencia. O sea, porque aquí los presionan rápido, salen de la high school, todavía no están ni siquiera maduros y ya tienen que elegir una carrera, etc. Entonces empiezan a tomar malas decisiones por inmadurez. Entonces se empieza a formar desde el principio, porque también está la vocación a la vida consagrada. No necesariamente todas las personas van a tener que ser papás, ni mamás, ni no, pero hay que ver qué es lo que Dios quiere de mí, que ellos empiecen a discernir, no en qué carrera me quiero realizar, no, primero tienes que preguntar qué es lo que quiere Dios de ti, porque dice San Vicente de Paúl esta frase muy fuerte, dice: hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. No todo el bien lo quiere Dios. Hay que hacer el bien que solamente quiere Dios. Entonces hay que preguntarse. Entonces, para ver la prioridad, ¿va? Entonces, y finalmente, las dos últimas tentaciones que quiero mencionar es la prostitución, y no la que seguramente se imaginaron, que obviamente ahí está atrás Satanás mucho, pero una prostitución en cuanto a la frivolidad con la que las mujeres están siendo educadas actualmente. Pongo un ejemplo, y de hecho voy a escribir un artículo acerca de eso, porque no quiero poner los videos, porque es un muchacho que hace videos, que graba en la calle, pero trata a las mujeres en otros videos de manera, o sea, no quiero hacer promoción en pocas palabras, pero ha sacado dos videos bien interesantes. En uno se le acerca una muchacha, y él es de aquí de Miami, y entonces va a la playa y le dice a la muchacha: oye, viene caminando una muchacha y de pronto se le acerca y le dice: oye, vente, vamos a comer algo, etcétera. Le empieza a tratar así muy, muy sexy y todo, y la muchacha dice: no, y se pone así como que no quiere, no. Dice: bueno, entonces, y él se acerca y se sube a un super carro, y entonces la muchacha para contra le dice: ¿es tu carro? Dice: sí. Y dice: bueno, pues aquí hay un bar, aquí todo. Y el muchacho le dice: ahora sí quieres. Dice: pues ahora ya no. Y la deja sola. Entonces, y es real. De hecho, él obviamente tiene que cubrirle el rostro a la muchacha en el video por respecto de que no entra demanda. Y la segunda, recientemente lo subió. Hizo un experimento. Estaba una muchacha esperando, yo me imagino, el autobús. Muy guapa, en mexicano es como muy atractiva, porque yo sé que en cubano significa otra cosa. Entonces, no, muy bonita. Igual. Bueno, sí, porque a mí me han dicho otro significado de guapa. Pero bueno, el punto es atractiva, bonita. Entonces, y de pronto, un muchacho llega con un carrito así pobrecito y le dice: vente, yo te doy ride para donde vayas. Y ella se resiste, inclusive le da la espalda y todo eso. 15 minutos después llega el amigo con ese mismo carrazo, y la muchacha sí se sube al carro del muchacho, y el muchacho le dice: oye, espera, antes de arrancar, ¿por qué no aceptaste la invitación de mi amigo? Dice: ¿cómo que mi amigo? Sí, el que vino en el carrito, pobrecito, todo eso. ¿Sabes qué? Bájate de mi carro. Y la muchacha obviamente se sintió humillada y le escupe al muchacho, y se baja toda enojada, pero vergüenza le tendría que haber dado a esa chica. Sí, claro. Ahora, yo les puedo decir, por experiencia personal con trabajando con jóvenes, hay muchas chicas, inclusive dentro de la iglesia, que antes se casan con un ateo rico que con un católico pobre. Es decir, sí tienen fe, no digo que no, pero su fe está por debajo de sus expectativas de comodidad y de dinero, de viajes y de todo ese tipo de cosas. Y tristemente es el pan de cada día que se está pasando con las chicas. Es una gran tentación, porque es una prostitución literalmente. Se están vendiendo por aspectos materiales, de comodidad, y desafortunadamente a veces eso se influencian, que es ahí donde las mamás: oye, ese nicho no te conviene. Hay que diferenciar entre un haragán que no quiere trabajar a alguien que es sencillo y que trabaja, que no tuvo tantas oportunidades de estudio como se tienen aquí, pero que es un hombre digno, que va a trabajar, que ciertamente no le va a ofrecer lujos porque no le da su estado,
Y yo escuchaba a mamás, no, ese no te conviene fulanito de tal, mira qué bonito, que todo eso, qué bonita la casa, señora, lo que está pensando, qué bonito el carro, el dinero, todo eso. Entonces, cuidado, en eso hay que formar, y eso es una gran responsabilidad, porque las niñas están cada vez más influenciadas por esto, cada vez más influenciadas. Y la última, la vanidad. Obviamente la vanidad le pega a hombres y mujeres, pero desafortunadamente más a la mujer. Yo solamente les digo lo que el cardenal Bergoglio, el actual Papa Francisco, dio en una entrevista. Él dice que le daba vergüenza los dos gastos más innecesarios en el mundo. ¿Cuáles son los dos gastos más innecesarios en el mundo? Por estadística. 1, maquillaje, y 2, mascotas. Yo no me voy a alargar aquí. Hay un videoblog donde hablo acerca de todo el aspecto del maquillaje y todo eso. Yo tengo tanto, honestamente, yo como hombre prefiero que la mujer no use maquillaje. Por muchas razones que yo les pudiera decir. Pero no digo que el maquillaje ni es pecado ni por el estilo. Pero habría que profundizar qué hay atrás de la sociedad que promueve el maquillaje. Porque honestamente digo, si yo digo es un maquillaje que estiliza solamente un poco tus facciones, pero literalmente hay mujeres que se desmaquillan y son otras. O sea, me la cambiaron. Entonces, en este sentido, ya estamos hablando de cuestiones de identidad. O sea, y desafortunadamente aquí mucha de la culpa es de nosotros, como hombres, que forjamos a la mujer a valorarse por cómo luce, no por cómo es. Dios no se equivoca en la belleza que ha dado. Otra cosa es de que nosotros no la hemos aprendido a percibir como hombres y ustedes como mujeres. Entonces, en este sentido, yo a veces les pongo en ese mismo tema que doy acerca de la belleza, yo pongo ese breve ejercicio. Agarren una fotografía de cuando eran niñas, no bebés, niñas pequeñas. Miren los ojos de esa niña y mírenla bien a su rostro. Traten de ver bien esa. Y después, maquilladas, váyanse en el espejo. Yo no les voy a decir qué resultado, ustedes saquen sus conclusiones, pero hagan ese ejercicio. Entonces, nos hemos contaminado y se han dejado contaminar muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, les digo, yo no satanizo el maquillaje, pero a veces mucho de eso, ya no digamos las cirugías. O sea, pensar que en Latinoamérica hay chiquitas que de fiesta de 15 años piden unos senos, unas piernas, entonces, y eso está pasando. Entonces, ¿en qué estamos quedando? En una desacralización del cuerpo. Conclusión. Parece que me puse en lo más negativo, que mencioné solamente lo negativo, pero es que ahí viene lo positivo. Con una sola frase lo voy a definir. No necesito empezar a sacar virtudes y virtudes y virtudes. Donde el demonio te pega es donde Dios quiere sacar algo de ti. Ejemplo, lo voy a poner en este caso, en el caso del hombre. Un hombre adicto a la pornografía es el hombre que más puede hacer cosas por la mujer. O sea, el demonio pega en donde sabe que Dios quiere sacar una obra. Se trata de prevenir, de echar a perder la obra antes, ¿verdad? Si yo tengo adicción a la pornografía y me doy cuenta que el demonio es muy inteligente, mucho más inteligente que yo, pero una cosa es tonta. En donde me pega me está diciendo que Dios quiere sacar algo bueno ahí. Porque el demonio solamente ataca lo que es de Dios. O sea, si hay cierta, y cada quien revísese, si hay una área en donde el demonio está dale, Dios tiene un gran proyecto ahí. O sea, el demonio no va a gastar energías de a gratis. Donde está pegando es porque él sabe que Dios quiere hacer una obra ahí. Entonces, todas estas cuestiones sí les pegan vanidad, en inmodestia, en el aborto, en la prostitución, en las católicas de salón y en otras muchísimo más, es porque Dios quiere sacar algo bueno de ahí. O sea, te empiezas a dar cuenta que esta parte negativa a la vez te da la solución en dónde se tiene que trabajar, porque ahí es donde Dios quiere empezar a sacar. Pero imagínense, si una muchacha empieza a ser casta, ¿cómo va a ser su tipo de noviazgo? ¿Qué tipo de hombre? No cualquier hombre le puede llegar, porque ahorita es una pena. Las chicas cada vez son más accesibles porque tienen una carencia de papá. Entonces cualquier muchacho que le dice mi amor, etcétera, les ofrece el cariño que no han tenido en casa, pues para allá van. Pero yo he visto chicas que han sido amadas dentro del hogar, que se les acercan muchachos, te quiero mucho, baby, que empiezan con eso.
Y esta chica le puede decir, ok, dime algo más inteligente. Eso ya me lo dicen en casa, ¿ok? O sea, si estaba esperando ya jalarme con esto, conmigo necesitas un poquito más que chocolatitos y que palabritas bonitas, ¿verdad? Se hacen mujeres realmente fuertes. No cualquier hombre la saca. Entonces automáticamente va a obligar a que los hombres de su alrededor piensen más allá de unas estrategias vulgares con las que fácilmente caen actualmente. Entonces, y como conclusión, unas palabras del Papa Juan Pablo II en una carta que se llama Mulieris Dignitatem, que se la dedicó a la mujer Juan Pablo II, y en esta parte dice: la fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de modo especial el hombre, es decir, el ser humano. No estoy exagerando, ¿eh? Lo que está diciendo Juan Pablo II es: Dios ha encomendado a la mujer el ser humano, en general. No al hombre, a la mujer le ha encomendado el ser humano. Si el ser humano está en decadencia, es automático, no necesita ser un profeta, algo está pasando con las mujeres. Palabras de Juan Pablo II. Dice, Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Naturalmente, cada hombre, porque también es responsabilidad nuestra, naturalmente cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno. Sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su feminidad, y ello decide principalmente su vocación. O sea, la vocación de la mujer es poder ser ese foco donde Dios empieza a santificar el mundo. Nuevamente, regreso con lo que empecé. Si la mujer se echa a perder, automáticamente, ¿qué tipo de esposo o de matrimonio va a tener? Si el matrimonio se echa a perder, ¿qué tipo de familia vamos a tener? Si las familias están podridas, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Entonces, esa es la cuestión por la que la iglesia está duro y duro en la defensa del matrimonio hombre y mujer. O sea, atiende a los homosexuales, no los desprecia por su inclinación, porque el pecado no es eso, sino es la actividad homosexual propiamente el mal, pero no se puede ceder. Matrimonio es hombre y mujer, y se tiene que resguardar eso, porque si se cae, si se rompe esa parte, no estamos, ni nos pasa en la cabeza lo que nos espera, ni nos pasa por la cabeza. Y eso empieza principalmente por el hombre y por la mujer, pero principalmente por la mujer, por ese poder, esa responsabilidad que Dios le ha dado a la mujer. Si hay una mujer santa, automáticamente, aunque el hombre no sea tan santo, lo santifica de alguna manera, por esa gracia que ha dado. Además de ustedes viene la vida también. O sea, nosotros nunca podremos quedar embarazados. O sea, que el santuario de la vida es una mujer. O sea, por muchas razones podría yo aquí alargarme. Entonces, yo les digo que nada más, esto es un tema muy aparte, nomás las menciono. ¿Cuáles son las herramientas ya concretas? Porque dije muchas cosas abstractas, concretas. Yo los resumo en una palabrita, solac. Así como pongan sola y de luego una C. Sola y luego una C, solac. ¿Qué significa? S, sacramentos. Es una cosa concreta. Una mujer que no es de sacramentos no va a entrar difícilmente en esta dinámica. O, oración. Si una mujer no ora, imagínense. L, lectura de la Escritura. Tiene que acercarse a la palabra de Dios, meditarla. Sol, A, apostolado. No se lo puede guardar. Tienen que empezarlo a dar, a difundir. Aún sea una amiguita, y eso es apostolado. O sea, pero claro, si Dios les inspira a hacer ministerios y retiros y empiezan, es otra cosa, ya es algo más grande, pero empieza por la comadre, empieza por la vecina, por ahí se empieza. Entonces, apostolado, A, y la C, comunidad. Que esto ya es una iniciativa de comunidad, porque ustedes se dan cuenta que solas no pueden. Porque a veces realmente, pues, o sea, ustedes vienen a convertirse después de casadas y dicen, bueno, pues yo ya estoy entrada en esto, entonces mi esposo no me apoya.
ustedes mismas, muchos quizá valoran más que otras, pero se dan cuenta cuán necesario es tener una comunidad de personas que sin ser igual, que no son santas como yo, pero sin embargo vamos rumbo a esa santidad. Cada quien con sus problemas, nos vamos apoyando. Cuando yo me canso, tú me levantas, mañana te cansas tú, yo te levanto. Entonces, y de qué manera, claro, la comunidad es mucho más amplia cuando es familiar, ¿verdad? Entonces, pero ya esta es una iniciativa de comunidad. Entonces, esto no puede ser un lujo que ustedes se dan. Esto tiene que ser algo indispensable, casi como comer. O sea, porque si no hay comunidad, es muy fácil que llegue el desaliento. Entonces, yo en ese sentido sí les invito a que haya mucha perseverancia en las iniciativas que como ministerio tienen. O sea, no se puede, o sea, realmente cuando fallen a una reunión, que sea realmente una emergencia. O sea, denle responsabilidad, denle verdaderamente valor a eso, porque eso es fundamental. Si no, claro, siempre en una comunidad habrá gente que realmente está por un rato o por sentir bonito o ya no soportó ciertos temas o lo que sea y se va. Bueno, no hay que juzgar, pero de ahí en más aquí se necesita fortaleza, se necesita estarse agarrando los unos a los otros y solo les digo, sacramentos, oración, lectura de la escritura, apostolado y comunidad. Entonces eso así como en breve mi sugerencia ante todo esto.